a todos. Mi nombre es Mauro Suárez, yo soy residente en neurocirugía y el día de hoy vamos a hablar acerca del enfoque de las fracturas vertebrales osteoporóticas. El asesor para todas estas charlas de los días lunes de la rotación de cirugía espinal es el doctor Gustavo Giraldo. Vamos a empezar con un caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino de 68 años. La paciente tiene un antecedente durante su juventud de una herida por arma de fuego con proyectiles de carga múltiple en región lumbar y en flancos, y tiene antecedente de osteoporosis e hipertensión arterial. La paciente consulta porque sufre una caída de 30 centímetros de altura, se cae desde su cama. Posteriormente refiere un dolor dorsolumbar no irradiado, intenso y que no responde al manejo analgésico. Al examen físico no se evidencia déficit neurológico en la paciente. Se realiza una radiografía. Como pueden ver, vemos los múltiples esquirlas del antecedente de la paciente y vemos una imagen AP, una imagen sagital. Vemos cómo hay un claro colapso, una fractura con colapso del cuerpo de L3. Por esta razón se decidió solicitar un TAC de columna lumbar en la paciente. Y aquí podemos ver que a nivel de L3 hay una pérdida de la altura del cuerpo vertebral de aproximadamente el 50%, un poco más, con compromiso de su muro anterior y su muro posterior. Recordemos que la paciente está sin déficit, tiene antecedente de osteoporosis y consulta por dolor que no responde al manejo analgésico. Entonces, con este caso clínico podríamos plantear varias opciones. Si dar manejo médico y ver cómo responde el dolor, si por el contrario hacer técnicas de aumentación del cuerpo vertebral como vertebroplastia o cifoplastia, o si instrumentar a la paciente, y en caso de instrumentarla, definir si vamos a hacer una instrumentación abierta, una instrumentación percutánea. En caso de instrumentarla, si vamos a utilizar técnicas de aumentación a través de la instrumentación. Entonces, cuando hablamos de la osteoporosis, sabemos que es un trastorno esquelético que va a estar caracterizado por una resistencia ósea disminuida, y esto va a aumentar el riesgo en el tiempo de fracturas en los pacientes. Desde el punto de vista definitorio, la OMS clasifica a los pacientes con osteoporosis cuando uno tiene una densidad mineral ósea con un T-score para la edad debajo de 2.5 desviaciones estándar. Es un tema muy prevalente, aproximadamente 200 millones de personas van a padecer de osteoporosis, y estos pacientes tienen un riesgo aumentado de fracturas en toda la economía corporal. Sin embargo, los tres lugares más frecuentes son la cadera, la columna vertebral y el antebrazo distal, por lo cual nos compete el día de hoy. Estas fracturas van a asociarse con un deterioro en la calidad de vida, derivados de una importante morbilidad y aumento de la mortalidad. Adicional de que ya es muy prevalente, es una enfermedad que tiende a aumentar con el envejecimiento poblacional. Si nosotros vemos este dato epidemiológico, vemos que hasta el 52% de las mujeres mayores de 50 años que se someten a cirugía espinal tienen osteoporosis. Es decir, la mitad de las mujeres que operamos por encima de 50 años van a tener osteoporosis. Y la mitad de los pacientes, sin importar el sexo, que operemos de cirugía espinal, van a tener algún grado de osteopenia. Entonces es una patología demasiado prevalente y por eso es interesante e importante hablar de estos pacientes. En cuanto a las fracturas vertebrales, pues estas van a ser un sello distintivo de la osteoporosis, y se sabe que las fracturas vertebrales generan un aumento por sí solas de la mortalidad, conllevan a deformidad espinal cuando están asociadas a pérdida de la altura del cuerpo vertebral. Esta alteración de la altura del cuerpo vertebral y esta deformidad espinal conlleva una alteración del balance sagital, y esta pérdida del balance lleva a dolor crónico cuando es muy severo, alteraciones de la función respiratoria, aumento del riesgo de caídas y disminución de la calidad de vida secundaria.
La osteoporosis podemos dividirla en dos, una osteoporosis primaria y una osteoporosis secundaria. La primaria es aquella que puede ser dividida en dos tipos, la posmenopáusica y la senil. Y la secundaria puede ser derivada de diversas causas, sin embargo, podemos dividirla en tres grandes rasgos, la malabsortiva, la medicamentosa y la secundaria enfermedades. Siempre que vamos a abordar a un paciente que va a ser sometido a cirugía espinal, debemos determinar si este paciente tiene algunos factores de riesgo. Edad avanzada, y edad avanzada la mayoría de estudios son pacientes mayores de 70 años, 65 años en las mujeres, sexo femenino, posmenopausia, hipogonadismo, bajo índice de masa corporal, déficit vitamínico, principalmente vitamina D, el abuso de alcohol, el tabaquismo y el uso de algunos medicamentos como esteroides, anticoagulantes o anticonvulsivantes. Porque estos factores de riesgo van a ser indicativos de algunos estudios de screening para la medición de la densidad mineral ósea. Actualmente la OMS avala la medición de la densidad mineral ósea como screening en mujeres mayores de 65 años, hombres mayores de 70 años, mujeres mayores de 50 años que tienen factores de riesgo que acabamos de nombrar, todos los pacientes con algún tipo de fractura por fragilidad, como la que presenta nuestra paciente, y pacientes con enfermedades que condicionen baja densidad mineral ósea. Todos conocemos la osteodensitometría. Sabemos que es el estudio screening de elección en este momento. Sin embargo, tiene algunas limitaciones. Una de las principales limitaciones es que la densitometría solo va a evaluar la densidad mineral ósea, pero no nos va a hablar acerca de la arquitectura y la calidad en sitios específicos de la vértebra que nos interesa a los cirujanos, como el pedículo. Adicionalmente, la osteodensitometría tiene múltiples artefactos, como implantes, fracturas por compresión, bordes escleróticos, cambios degenerativos o calcificaciones o lesiones vasculares que pueden dar un falso valor de la densitometría hacia arriba o hacia abajo. Y adicionalmente hay niveles vertebrales que van a quedar siempre fuera del valor de la densitometría o del cálculo de la densitometría, por lo cual yo voy a tener que inferir la densidad ósea en estos niveles vertebrales. Por esa razón, nos preguntamos si es realmente para el neurocirujano un gold estándar la osteodensitometría. Dada esta pregunta, han surgido diferentes estudios. Uno de estos es este estudio publicado en el 2020 en el Global Spine Journal, donde se propone la tomografía computarizada como un estudio ayudante para determinar cuál es la densidad mineral ósea en los pacientes. Entonces, lo que se refiere en este estudio es que muchos de los pacientes que van a ser sometidos a cirugía espinal tienen tomografías por alguna otra causa, y esto es lo que se ha llamado tomografía de oportunidad o oportunista, y con estas tomografías podemos no solo determinar la existencia de lesiones definitorias de osteoporosis como fracturas del cuerpo vertebral, sino también inferir la densidad ósea por medio del cálculo de las unidades Hounsfield. Y lo más importante es que podemos predecir la posibilidad de algunas complicaciones asociadas a la instrumentación según las unidades Hounsfield de los cuerpos vertebrales en los pacientes que vamos a someter a cirugía. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, la medición de las unidades Hounsfield se ha evaluado en diferentes estudios. Lo que se ha demostrado es que es una técnica simple y rápida para evaluar la calidad ósea. Este es un estudio publicado en la revista Spine en el 2018, y aquí dan, con base en una búsqueda extensa de la literatura, algunos parámetros y límites con respecto a las unidades Hounsfield. Vemos cómo se ha asociado con una especificidad del 92%, un valor menor a 110 unidades Hounsfield, al diagnóstico de osteoporosis, y menos de 135 unidades Hounsfield a un diagnóstico de osteopenia. Aquellos pacientes que tienen menos de 120 unidades Hounsfield van a tener mayor frecuencia de aflojamiento del material y subsidencia, y incluso menos de 150 unidades Hounsfield van a tener mayor frecuencia de fracturas del segmento adyacente y pseudoartrosis. Por esta razón, siempre es importante realizar la medición de las unidades Hounsfield en estos pacientes. Sin embargo, esto no se puede hacer, digamos que de una forma aislada en un solo cuerpo vertebral, en un solo punto. Hay algunas formas de realizarlo. Una de las formas es esta que traigo acá. Puede ser ayudado de algún tipo de software o puede ser una medición con promedio matemático. Lo que se recomienda es en un corte axial o en un corte sagital. Si lo vamos a hacer en un corte axial, se toma una región elíptica de interés
y esta región debe ser en el hueso esponjoso, evitando las corticales, vacíos o lesiones escleróticas para no dar un falso valor. Y lo que se hace es tomar varios valores dentro de esa área elíptica y realizar una media de esas unidades Hounsfield. Si estamos en un corte sagital, pues podemos tomar un valor debajo de la placa terminal superior, un valor encima de la placa terminal inferior y un valor en la mitad del cuerpo vertebral. Y vamos a realizar la media de este valor para tener mis unidades Hounsfield. Lo que recomienda este artículo es utilizar una imagen o un corte sagital en la tomografía, porque adicional a que yo pueda hacer una medición de unidades Hounsfield en vértebras contiguas para valorar la calidad de mi instrumentación, también puedo determinar si el paciente presenta o no fracturas por compresión, que como vimos son definitorias de osteoporosis. Es importante entonces la tomografía por varias razones. Primero, no hay una afectación de la sensibilidad y la especificidad de este estudio por el hecho de tener un área más pequeña de estudio, es decir, la cantidad de área de medición de mis unidades Hounsfield no va a afectar el desempeño del estudio para inferir la densidad ósea. Por otro lado, no requiero uso de contraste. Adicionalmente, los diversos estudios han recomendado utilizar la vértebra L1 como la vértebra índice, y esto es porque esta vértebra se visualiza en diversos estudios de tomografía. Se visualiza en el TAC de tórax, se visualiza en el TAC lumbar, de abdomen, pelvis, entonces es una vértebra ideal. Recordemos, las unidades Hounsfield deben medirse en todos los pacientes sometidos a cirugía espinal. Ya vimos la prevalencia tan importante por encima de los 50 años. Casi el 50% de los pacientes van a tener osteoporosis o osteopenia. Y no se nos puede olvidar dos valores críticos. Por debajo de 110 unidades Hounsfield hablamos de osteoporosis y por debajo de 135 hablamos de osteopenia. Y esto está directamente asociado con complicaciones. Cuando hablamos de la clasificación de las fracturas osteoporóticas, son múltiples las clasificaciones. Digamos que la más reciente y más aceptada desde el punto de vista neuroquirúrgico actualmente es la clasificación de la Sociedad Alemana de Ortopedia y Trauma, publicada en el 2018. Esta medía las fracturas osteoporóticas en 5. OF1 es aquella fractura donde no va a haber deformidad del cuerpo vertebral, solo vamos a tener edema visible en la resonancia, en el STIR. OF2 es aquella fractura que también vamos a denominar fractura por impresión, es decir, una fractura que tiene compromiso de una placa terminal, sin embargo, el cuerpo posterior va a estar indemne y sea afectaciones menor a 1/5 de su extensión. OF3 son fracturas donde hay compromiso de una placa terminal, pero hay afectación tanto del muro anterior y posterior. Y la OF4 va a ser fracturas que se dividen en 3, fracturas por estallido completo, es decir, ambas placas terminales con muros anteriores y posteriores, fracturas por colapso vertebral, que suelen verse en el contexto de una fractura OF2 o 3 que se le ha dado manejo conservador y ha fallado, y fracturas de tipo pinza, donde va a tener compromiso de ambas placas terminales. Las OF5 son fracturas ya sea de 1 a 4, pero donde voy a tener un componente asociado rotacional o de distracción, por ende va a haber lesión del complejo ligamentario posterior. A grandes rasgos, las OF1 y OF2 son lesiones estables, las OF3 van a ser lesiones potencialmente inestables, es decir, mi decisión clínica va a darse según el dolor del paciente, el comportamiento de la fractura en la carga axial y la evolución durante el tiempo, y las OF4 y 5 son lesiones inestables. Adicionalmente, la Sociedad Alemana de Ortopedia y Trauma saca este score para determinar el manejo de los pacientes con fracturas osteoporóticas. Como vemos, las fracturas van de 1 a 5, o F1 o F5, y cada fractura va a tener 2 puntos. Voy a determinar también la densidad mineral ósea, el progreso de la fractura durante el seguimiento, cómo está el dolor, si el paciente tiene un déficit neurológico, si logra movilizarse, y si tiene algún tipo de comorbilidad, como anticoagulación, desnutrición, demencia, o un estado ASA 3. Dependiendo de los valores que me dé el score, yo voy a definir una conducta. Si tengo 5 puntos o menos, se recomienda el manejo médico. Si tengo más de 6 puntos, se recomienda el manejo quirúrgico. Y en aquellos pacientes con 6 puntos, voy a individualizar el manejo. Cuando hablamos de los manejos de las fracturas osteoporóticas, tenemos múltiples manejos.
Uno de los manejos es el manejo médico. El objetivo del manejo médico y el manejo quirúrgico es realizar una rápida movilización del paciente y lograr un control del dolor de forma rápida. El manejo médico va a basarse principalmente en el reposo en cama, un reposo en cama que no puede ser muy prolongado porque esto no demuestra mejoría o un aumento en la velocidad de consolidación de fracturas, sino un aumento de la morbilidad asociada a estar quieto. Vamos a dar manejos médicos principalmente con los AINES, opioides, acetaminofén. La fisioterapia también puede ayudar a mejorar y a evitar el desacondicionamiento físico y la atrofia muscular. Y en las fracturas osteoporóticas, principalmente en los pacientes mayores de 65 años, se ha utilizado las ortesis, dado que esto mejora la postura, disminuye el dolor y los movimientos de torsión y mejora la fuerza muscular. Sin embargo, cuando los pacientes requieren algún tipo de manejo intervencionista, vamos a determinar cuál es el mejor. Entonces empezamos a preguntarnos si hay algún papel en las técnicas de aumentación vertebral en los pacientes con fracturas osteoporóticas. Las técnicas de aumentación, como la vertebroplastia y la cifoplastia, llevan un buen tiempo realizándose, pero principalmente a finales de la década de los 80 empezaron a surgir múltiples estudios no aleatorizados y estudios de series de caso y series prospectivas donde se trató de determinar el beneficio analgésico y funcional de la vertebroplastia principalmente, pero que realmente tienen beneficio en los ensayos clínicos aleatorizados. Aquí tenemos un resumen de los 4 ensayos clínicos aleatorizados más grandes de las técnicas de aumentación, principalmente vertebroplastia, y vemos que se han realizado en el 2009, 2016 y 2018. Dentro de estos 4 estudios, únicamente un estudio, que es el estudio del 2016, y es el estudio con menos pacientes, muestra algún grado de beneficio en las técnicas de aumentación. Y este es un beneficio muy limítrofe que está asociado con el manejo de las fracturas agudas, es decir, en las primeras 6 semanas. Por esta razón, y ante la duda de que puede existir algún tipo de beneficio, se realiza a finales del 2018 la publicación de este ensayo clínico, este metaanálisis, que es un metaanálisis publicado por Cochrane, donde se evaluaron 21 ensayos clínicos, 2.862 pacientes. Se comparó la vertebroplastia con placebo, con manejo médico, con cifoplastia y la vertebroplastia con inyección con glucocorticoides facetarios. Se determinó durante este metaanálisis que no hay diferencias clínicamente significativas con el placebo y manejo médico en cuanto a dolor, discapacidad, calidad de vida o éxito al tratamiento en las técnicas de aumentación vertebral, como cifoplastia y vertebroplastia. Por esta razón, actualmente han disminuido el uso por parte de la comunidad neuroquirúrgica, cada vez hay menos publicaciones al respecto, y también se determinó en este metaanálisis que hay mayor frecuencia de eventos adversos asociados con estas técnicas de aumentación que con otros manejos y mayor probabilidad de nuevas fracturas vertebrales sintomáticas a futuro, aumenta un 3% el riesgo. Aquí tenemos la conclusión de los autores del metaanálisis. Hay una evidencia de moderada a alta calidad donde se indica que la vertebroplastia no tiene un beneficio importante en términos de dolor, discapacidad, calidad de vida o éxito al tratamiento en el tratamiento de estas fracturas subagudas o agudas osteoporóticas. Cuando hablamos de la instrumentación en los pacientes osteoporóticos, debemos tener algunas consideraciones prácticas para mejorar el desenlace de los pacientes. Una de las principales complicaciones asociadas con la osteoporosis que siempre debemos tener en mente en estos pacientes es el aflojamiento del material. El aflojamiento del material puede ser definido de 2 grandes formas. Puede ser definido como la radiotransparencia, ya sea en el TAC o en la radiografía, a menos de 1 milímetro de 1 o más tornillos, con o sin síntomas, o puede ser definida como la extracción completa del material de osteosíntesis de forma sintomática que requiera revisión. Dependiendo de su definición, esta va a tener una prevalencia diferente. Lo importante es que siempre que se presenta está asociada a pseudoartrosis, dolor crónico y necesidad de reintervenciones en mayor probabilidad. Entonces, ¿cómo podemos disminuir la presencia de complicaciones, principalmente de aflojamiento del material? ¿Qué factores están asociados con
las complicaciones asociadas a una instrumentación. Una de ellas, ya la conocemos desde hace un tiempo, son la densidad mineral ósea. Aquí vemos cómo en este estudio de 1994 se determinó la fuerza necesaria para generar extracción o pull-out en el material, y vemos cómo en los pacientes con una densidad mineral ósea baja, pacientes osteoporóticos, los newtons necesarios para generar pull-out eran 77% más bajos que en pacientes con una columna normal. Entonces, de entrada estamos con un paciente que tiene una fuerza para el pull-out mucho menor. Adicionalmente, cuando estudiamos los diversos factores de riesgo para presentar aflojamiento del material en cirugías de columna en fusiones posteriores, vemos que podemos tener pull-out sintomático hasta en el 10% de los pacientes, pero si damos una definición radiológica de este aflojamiento del material, puede ser tan alto como hasta el 40%. Y cuando revisamos nuestros factores de riesgo, vemos que la osteoporosis presenta el OR más elevado, con un OR de 7.4. Obviamente, si nuestro paciente tiene adicional a la osteoporosis otros factores como alteración del balance sagital, utilizamos materiales más rígidos como el cromio y el cobalto, lesiones de localización torácica, ausencia de artrosis circunferencial, vamos a tener un mayor riesgo de aflojamiento del material. Entonces, ¿cómo podemos reducir el aflojamiento del material de estos pacientes? Hay muchos factores biomecánicos. Uno de ellos es el diámetro del tornillo. El tornillo tiene un diámetro externo y un diámetro interno. El diámetro interno va a estar muy condicionado a la resistencia a la fatiga del material, pero el diámetro externo va a ser el principal factor biomecánico del tornillo que va a definir la resistencia al pull-out. Adicionalmente, la longitud que el tornillo avanza a través del cuerpo vertebral va a ser muy importante. Cuando el tornillo avanza al menos 50% del cuerpo vertebral, vamos a tener una resistencia al pull-out que aumenta del 4 al 16%, y si este tornillo avanza al menos el 80% del cuerpo vertebral, como vemos en esta radiografía, vamos a tener una resistencia al pull-out que aumenta hasta el 32%. La forma del tornillo también es importante. Tornillos cónicos, como vemos acá, van a tener mayor resistencia al pull-out, y la forma del roscado también puede generar un aumento al pull-out. Tenemos formas normales, cuadradas y en nube, y la forma nube va a tener mayor resistencia al pull-out que las otras formas. Adicionalmente, es importante la técnica quirúrgica. Los orificios pilotos no deben ser mayores al 60-70% del diámetro del tornillo, porque cuando son mayores a este diámetro van a generar menores resistencias al pull-out, menor fuerza requerida para la extracción. El roscado previo o la tarraja va a disminuir la resistencia al pull-out. Por eso, en estos pacientes con osteoporosis y osteoporosis severa no se recomienda utilizar tarraja, y si se utiliza solo debe ser por un trayecto muy escaso, solo para la entrada del tornillo. Y un factor muy importante es la triangulación de los tornillos. Ya se sabe por estudios biomecánicos que cuando yo realizo una triangulación de al menos 30 grados del tornillo con respecto a la espinosa, tengo un incremento de al menos 28% del pull-out. Entonces, se ha dicho que en realidad no es únicamente el área de hueso que agarra el tornillo por su diámetro y el tipo de roscado, sino también el área de hueso que hay entre los dos tornillos de ese trapezoide formado por la instrumentación. Por eso es importante la triangulación. Adicionalmente, la posición del tornillo va a reducir el aflojamiento del material. Las posiciones metafisiarias son más estables que la posición en la parte intermedia del cuerpo, y siempre en estos pacientes es muy importante realizar el mínimo de intentos posible, porque como vemos en los diversos estudios, los newtons necesarios para generar pull-out son mucho menores cuando yo realizo más intentos. Cuando yo realizo 3 intentos es aproximadamente la mitad de los newtons necesarios para generar pull-out a la instrumentación inicial. Adicionalmente, tengo otras técnicas para reducir el aflojamiento del material. Una de ellas es la utilización de tornillos cementados. Los tornillos cementados son utilizar instrumentación, ya sea por vía abierta o percutánea, y por medio de unas fenestras dentro del material introducir cemento. Sin embargo, esto, a pesar de que tiene un incremento biomecánico muy importante, como vemos, incrementa la resistencia al pull-out de un 300%, no está exento de complicaciones. También tiene riesgos de fuga del cemento. En su mayoría son asintomáticas, hasta en el 66-67%,
pero pueden ser sintomáticas hasta en el 5.5%, puede haber embolismo del cemento pulmonar hasta en el 3%, y estas complicaciones asociadas con la fuga del cemento van a estar en relación muy significativa con el volumen de cemento aplicado, que usualmente es 2 a 3 cc por nivel. ¿Son realmente los tornillos cementados útiles en estos pacientes con osteoporosis? Esta es una revisión sistemática con metaanálisis de la revista Global Spine Journal del año pasado, y aquí se intenta determinar la respuesta a esta pregunta. Se evalúan 32 estudios y lo que encuentran es que la incidencia de aflojamiento en pacientes con osteoporosis y tornillos no cementados es de hasta el 22.5% versus el 2.2% en pacientes con tornillos cementados. Adicionalmente, la tasa de recuperación es significativamente menor, 5.3 versus 3.9, porque concluyen que son una opción importante a tener en cuenta en estos pacientes. Como sabemos, el volumen de cemento a inyectar en la instrumentación es importante, se han hecho diversos estudios. Este es un estudio biomecánico que evalúa el impacto de diferentes volúmenes de cemento en la resistencia al pull-out de la instrumentación, y se utilizan donantes cadavéricos. Vemos cómo se utilizan 13 cuerpos vertebrales donde se inyecta en la instrumentación transpedicular 1 milímetro de cemento, 1 mililitro de cemento, y 12 cuerpos vertebrales donde se inyecta 3 mililitros de cemento, y esto se somete a fuerzas de carga axial cíclica, que son las que están mayormente implicadas con la fatiga y el pull-out, como podemos ver en la imagen. ¿Qué se concluye? Se concluye que en ese estudio biomecánico ambas inyecciones de cemento aumentan significativamente la estabilidad de los tornillos pediculares, y que no se encuentran diferencias significativas en reducir el volumen aplicado de cemento a 1 mililitro. Teniendo en cuenta el riesgo de las complicaciones, que puede ser hasta el 5.5% y que se asocia al volumen de cemento, probablemente se realicen estudios prospectivos determinando si este volumen reducido para cada tornillo pedicular puede ser una opción para disminuir estas complicaciones y si no afecta la estabilidad de la construcción. Otra técnica o otro tipo de instrumentación que podemos utilizar en los pacientes con osteoporosis son los tornillos expandibles. Esto es por el principio biomecánico que veíamos inicialmente. Como sabemos, a mayor diámetro, mayor resistencia al pull-out y a la fatiga. Esto nos incrementa un 200% la resistencia al pull-out. Como vemos, es un incremento significativo, ligeramente menor que los tornillos cementados, pero es significativo. Y evita la fractura del pedículo porque no debe utilizar diámetros más grandes a la entrada. Sin embargo, cuando el tornillo está en el cuerpo vertebral, genera expansión. Adicionalmente, tiene una ventaja, y es que disminuye los riesgos asociados con el cemento y puede ser reversible, porque yo puedo extraer el tornillo en el momento que yo lo decida. Sin embargo, con el cemento, para realizar el retiro del mismo, en ocasiones se debe realizar algún tipo de vertebrectomía parcial. Adicionalmente, se puede utilizar tornillos expandibles cementados. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, son tornillos que se expanden en el cuerpo vertebral y por los cuales puede introducir cemento. Biomecánicamente, este estudio intentó determinar o comparar los tornillos expandibles en el hueso osteoporótico, pacientes con osteoporosis severa, y la fuerza que tenían comparados con los tornillos expandibles asociados a cemento, y se intentó determinar su resistencia al pull-out, la rigidez y la energía absorbida por el tornillo hasta el fallo del mismo. Se encontró que los pacientes tenían una resistencia al pull-out 250% mayor en comparación a los pacientes que tenían tornillos no cementados, pero adicionalmente en aquellos que tenían osteoporosis severa había un aumento de más del doble de la resistencia a la extracción. Es decir, esto es una opción importante en los pacientes con osteoporosis severa. Y la energía absorbida hasta el fallo también aumentó en los pacientes con tornillos expandibles cementados. Esta es una opción en pacientes con osteoporosis severa. Entonces, pasamos a nuestra resolución del caso clínico. Recordamos que es una paciente de 68 años, tiene una fractura osteoporótica o F3, ¿sí? Dolor importante refractario al manejo médico.
como vemos en la tomografía, hay un colapso del cuerpo vertebral mayor al 50%, compromiso de su muro anterior, en parte de su muro posterior. Esta paciente fue llevada a una instrumentación percutánea con tornillos cementados, como pueden ver, 2 niveles arriba y 2 niveles abajo de la fractura. Esta es la radiografía de control posoperatorio, con un buen control del dolor durante su posoperatorio. Esto era lo que tenía para hoy. Muchísimas gracias. Quedo atento a comentarios. Muchas gracias, doctor Mauro. Me parece muy interesante la conferencia. Yo tengo algunas inquietudes. La primera, para Gustavo y Carlos Ruiz, si están conectados. Siempre utilizan 2 niveles por encima y 2 por debajo. Y el comentario mío, el personal, es que la vertebroplastia era curiosa porque en algunos pacientes funcionaba muy bien y en otros pacientes no funcionaba tan bien. Y yo he visto que cuando fusionamos estos pacientes por vía posterior, como se demuestra en este caso, pasa básicamente lo mismo. A veces funciona y otras veces no funciona. Entonces, a mí sí me queda duda que este sea el tratamiento ideal para estos pacientes. Sigo con mis dudas. Me gustaría ver el concepto de Gustavo y el de Carlos Ruiz si está conectado. Adelante. Aló. ¿Qué más, Nacho? Hola. Sí, pues realmente las fracturas osteoporóticas siguen siendo una patología que sigue generando como muchas insatisfacciones en el tratamiento tanto para los pacientes. Me parece a mí que las fracturas osteoporóticas, uno de los objetivos grandes es, o el objetivo más grande, pues obviamente es recuperar la movilidad del paciente y eso realmente implica eh, mejorar la estabilidad de, de una lesión que se demuestre que en algún momento sea inestable. Yo vertebroplastias realmente he hecho pocas en mi vida y he tratado de seleccionar muy minuciosamente los pacientes, pero sí, pues yo creo que para vos no es, o a vos sos testigo de que realmente hemos indicado con muy poca frecuencia ese procedimiento. Sin embargo, lo dejamos reservado para pacientes con fracturas prácticamente OF1 o máximo OF2, en los que el dolor después de un tratamiento conservador por un tiempo racional no mejoran. Si veo mejores resultados, pues como siempre, pues bueno, desafortunadamente nosotros no tenemos como un seguimiento muy estricto de los pacientes que instrumentamos con fracturas en relación con osteoporosis, pero digamos que en el seguimiento que uno puede hacer en el consultorio, digamos que uno sí ve mejores resultados con este tipo de intervenciones que cuando en algún momento uno ve pues, que en otros pacientes se hacen vertebroplastias. La fractura osteoporótica es una fractura que si no se trata oportunamente, se sabe que el desenlace es muy ominoso, es muy malo. O sea, los pacientes con mucha frecuencia se colapsan, con mucha frecuencia se deforman más. Y todos sabemos que todo esto se va volviendo como una bola de nieve en el sentido de que entre más colapso, más deformidad, y más deformidad genera más riesgo de más fracturas osteoporóticas. En pacientes que usualmente pues, ya tienen una enfermedad que es difícil tratar y que con frecuencia pues, mejora únicamente después de muchos meses de tratamiento. Me gustaría escuchar el concepto de las otras personas que piensan del manejo de las fracturas osteoporóticas, que me parece que sigue siendo un tratamiento controversial y que sigue siendo
digamos, una patología de difícil resolución. Y me gustaría también escuchar el concepto de quiénes siguen usando la vertebroplastia y en qué casos la indican. Julián Zuluaga, nos gustaría ver tu concepto. Buenos días para todos. Pues yo cada vez uso menos vertebroplastia. En el principio usaba mucho más de lo que uso ahora. Ya trato de hacer más fijaciones porque el dolor posoperatorio se recupera mucho más rápido. No sé, o sea, la necesidad de hacer dos fijación, uno por arriba y uno por abajo, pues depende de la severidad de la combinación del cuerpo. Si el cuerpo no tiene un McCormack alto, se podría intentar una fijación uno arriba y uno abajo, cementado, para disminuir el riesgo del pull-out. Pero sí, cada vez hago menos vertebroplastia, cada vez hago más fijaciones. Tornillo expandible no, porque acá en el mercado solo tenemos uno y solamente se puede poner abierto, percutáneo no. El tornillo cementado tiene un aumento del torque arrancamiento mucho mejor. Pero sí, cada vez uso menos vertebroplastia. Muy, muy seleccionados los casos. Y la pregunta que yo hice, ¿siempre dos por encima y dos por debajo Tengo varios o pacientes con depende del fracturas. paciente? Depende del McCormack. Si el McCormack es bajo, no. Si está muy cominuto, si está angulado, si está muy anguloso, o sea, depende si tiene sifosis, depende si es la unión. Si es la unión, si la pongo dos arriba, dos abajo. Si es lumbar, bajo, no. Y si tiene angulación sifótica, le pongo dos arriba y dos abajo. Si no, le hago un cementado. Y ha La, la, funcionado. a mí lo que más complicado me parece es cuando tenemos una ancianita, por ejemplo, de 84 años, con una osteoporosis severa, una, unas unidades Sonfield por debajo de 100. El dolor es muy intenso que no aguanta un tratamiento médico durante 6 meses para el manejo de la osteoporosis. ¿Qué hacen ustedes con ese paciente? Depende de la morbilidad. Si el paciente está muy enfermo, pues lo vamos a someter a una fijación. ¿Sí? No, Solamente el paciente no está muy enfermo, tiene una osteoporosis severa, con menos de 100 unidades Sonfield, como lo ve uno con alguna frecuencia, y el problema del paciente es el dolor, y es una ancianita y tiene, digamos, una fractura tipo 3. pero dentro del manejo médico ya empezaron el manejo con No, antirresortivo, sí, porque es que el tema, sí, yo, pero no lo aguanta. Es que ese es el tema de todos los días. La paciente está hospitalizada porque no aguanta el dolor y no aguanta 6 meses de tratamiento para osteoporosis. ¿Qué hacer con ese paciente? yo he notado que cuando pues, los pacientes que les empieza uno el manejo médico con los antirresortivos, normalmente teriparatide la respuesta. El teriparatide, el denosumab, la respuesta es mucho más rápida que con cualquier otro antirresortivo. Y con el teriparatide muchos logran mejorar después de 2 o 3 semanas el dolor y no hay que instrumentarlos. Pero si el dolor es inmanejable, preferible instrumentarlo. Pues no está enferma. Sí, dos comentarios. O sea, el primero, en cuanto a la extensión de la instrumentación, pues hombre, digamos que eso todavía está como por establecer. Sin embargo, la gente que hizo la clasificación, que fue el grupo de los alemanes con Frank Anciora, recomiendan recomiendan fijar 2 niveles por encima y 2 por debajo. O sea, en general recomiendan instrumentaciones largas porque realmente, digamos que el McCormack, no sé qué piensas, Julián, pero digamos que si pierde mucha validez en un paciente con osteoporosis. Pudiera uno decir que pues, un paciente con un McCormack relativamente bajo, dado la osteoporosis, puede que la validez no Sí, es tenga cierto. mucha utilidad. Entonces esos pacientes, digamos que instrumentaciones cortas tienen muy poca estabilidad sagital, considerando que el cuerpo vertebral es insuficiente. Entonces, digamos que la recomendación en general
es hacer instrumentaciones largas nuevamente. Yo creo que eso no, pues, yo creo no, estoy seguro de que eso no está validado y es más como una recomendación de la gente que ha trabajado el tema. En cuanto a operar o no operar un paciente de anciano, como estás comentando, pues también veo que esta gente, los alemanes, abordaron bien el tema en ese sentido. Y básicamente, pues la conclusión es que, como dice Julián, si un paciente tolera la intervención, aparentemente es mejor operarlos que darles tratamiento conservador por el riesgo alto de complicaciones que tienen relacionadas con la postración o el reposo. Entonces, digamos que esto es un problema en el que prácticamente se vuelve como una carrera contra el tiempo, ¿cierto? Una carrera contra el tiempo. O sea, usted está esperando mucho, intentando que los medicamentos funcionen, pero el paciente no aguanta mucho el reposo porque termina complicándose por alguna otra cosa, por una neumonía, por todo lo que está relacionado con el reposo. O peor aún, en lo que tiene que ver para nosotros, es que el paciente después se deforme o digamos, se estreche más o haga más compresiones neurológicas y finalmente ahí sí se vuelva intratable porque ya el paciente no está en condiciones de tolerar una cirugía en que implica una vertebrectomía, una descompresión amplia, todas estas cosas. Me parece que la clasificación de los alemanes aborda bien el tema porque si ves en el último ítem, digamos que tratan de describir las comorbilidades y de esa forma, pues los pacientes que tengan muchas comorbilidades, pues finalmente no se vuelven candidatos a cirugía. Cada una de las comorbilidades le quita un punto al paciente y si el paciente se vuelve con un puntaje menor de 6 o menos, pues realmente no es candidato a cirugía. Finalmente, pues termina uno pensando en que esto sigue siendo un tema difícil, que es un tema que hay que individualizar, pero yo, o sea, en mi experiencia, los pacientes que ven muchos pacientes, o sea, cada vez vemos más pacientes con fracturas osteoporóticas, yo prefiero tratarlos tempranamente que esperar, o sea, tratarlos tempranamente cuando obviamente digamos que los puntajes favorecen el tratamiento quirúrgico, no una fractura pues OF1 o OF2, inclusive algunas OF3, tratarlas oportunamente cuando los puntajes favorecen el tratamiento quirúrgico, porque siempre que he esperado no he tenido buenas experiencias, en el sentido de que los pacientes se complican más y las columnas se vuelven más complejas y con una patología más difícil de resolver. Gracias, Tavo. ¿Alguien sigue usando la vertebroplastia en las personas que están presentes? ¿Cómo se pudiera, por ejemplo, o de pronto, digamos, discriminar mejor qué pacientes se pudieran favorecer de una vertebroplastia? Lo digo ¿por qué? Porque es que, como estaba comentando Nacho inicialmente, uno muchas veces se ha tentado a hacerla porque le puede parecer que una instrumentación como la que se le hizo a esa paciente parezca ser un tratamiento excesivo, ¿cierto? Entonces, una vez se ve tentado a hacer vertebroplastias, pensando en que es un tratamiento menos invasivo, con menos morbilidad y de pronto le pudiera servir al paciente. Entonces, no sé si alguno de los presentes, no sé si el doctor Pablo Vela todavía está presente, en qué pacientes pudiera uno como discriminar un poquito más la indicación de la vertebroplastia o sí, como dirigir un poco más la indicación de la vertebroplastia. Al doctor Vela no lo veo conectado ya, Gustavo. Perfecto, ¿alguien más que quiera hablar de ese aspecto? Daniel Londoño hace un tiempo hizo una revisión, digamos, de la parte como de la evidencia que hay alrededor de la vertebroplastia. Tavo, se te fue un poquito. Aló, Tavo. O la hicimos. Yo lo escucho cortado, Tavo. No sé si los demás también lo escuchan cortado. No se escucha, Eh, Gustavo. pero si escuchaste, Daniel, Escuché que sí, que hicimos una revisión de la evidencia, Tavo, y sí. escuchaste Pues la. nosotros, pues,
Hasta ahí te escuché, pues, pero bueno, yo creo que sé más o menos a dónde vas, pues, porque lo hemos discutido varias veces y yo también se lo digo a los residentes, hay poquitos metaanálisis en los cuales Cochrane ha terminado diciendo de una forma, digámoslo así, un poquito definitoria que algo sirve o no sirve. Uno de ellos ha sido la vertebroplastia. Que además de eso, hay varios artículos que para nosotros como médicos no nos gusta que nos digan eso, pero hay que decirlo algunas veces. Y es que no solamente que no tiene una buena utilidad médica, sino que además de eso, eh, parece que hay serios conflictos de intereses con respecto a los lugares en los cuales se aplica la vertebroplastia y los precios de las mismas o las ganancias de los médicos. No estoy diciendo que eso sea aquí, ni que los médicos que la apliquen tengan ese tipo de problemas, sino que es, digámoslo así, una advertencia a la literatura científica. Qué pena, no sé quién se me ha abierto el micrófono, pero bueno. Lo que dice el metaanálisis de Cochrane es muy simple. No se ha demostrado que la vertebroplastia tenga un impacto a largo plazo en dolor, y el dolor, pues desde el punto de vista epidemiológico es difícil de evaluar, tiene sus criterios con respecto a su enfermedad y todas las cuestiones, pero el ensayo es muy claro. En estos momentos no hay ninguna indicación científica para poner una vertebroplastia en metaanálisis. Esa es la evidencia con la que contamos en este momento. Y revisaste si la rifoplastia y el spine jack que lo ponen tanto en Bogotá sirven pues a mí No, me parece profe. que no sirve, ¿no? Lastimosamente, digámoslo Nada así, de por eso no ser. sirve. No sabemos eso, y eso sí hay que aclararlo. Lastimosamente, para hacer un metaanálisis, a menos de que uno haga un metaanálisis en red, los metaanálisis necesitan una gran cantidad de información para hacer conclusiones. Y en este momento lo que más tiene información es la vertebroplastia normalita. No hay una buena información en la que uno pueda dar pues una conclusión así de tajante con otros aspectos, pues con las otras variaciones que tiene la técnica, porque me parece que son variaciones, pues. Entonces, en este momento, no, profe, no se puede decir lo mismo de las otras técnicas. Ahora, uno puede extrapolar, pero extrapolar algunas veces es peligroso. Yo creo que a grosso modo, y esto es solamente una advertencia, un metaanálisis es muy bueno para decir conclusiones generales. Es decir, le dice a usted, vea, de todos los estudios que nosotros vimos, las conclusiones son tajantes hacia este lado, lo cual ya es raro, pues, pero en esta nos permitía como decir esas cosas de forma bien apoyada. Ahora, también es lo que dice Gustavo, hay pacientes probablemente que se escapan a la generalización y eso hay que tener cuidado con eso. No significa que ningún paciente se le pueda aplicar una vertebroplastia, significa que la evidencia va en contra y que el día que usted lo vaya a hacer es como cuando usted aplica un medicamento off-label, tiene que tener una experiencia suficiente y un paciente lo suficientemente outlier, o sea, raro para usted aplicarla. Entonces yo creo que eso va a caer en desuso y cada vez las aplicaciones tienen que ser menos. La última vertebroplastia que yo solicité a la EPS me la negaron porque no tenía evidencia. La última vertebroplastia que yo solicité me la negaron en la EPS porque la EPS argumentó que no había evidencia para el tratamiento. Y yo creo, profe, que, pues, que en realidad eso es lo que va a pasar muchas veces. Y el día que uno la mande y vaya a utilizarla, que no es, pues, no es demonizar un procedimiento, porque en algún momento puede llegar a ser un procedimiento, tiene que estar orientado en las características atípicas del paciente, porque tiene que ser un paciente atípico para poder usted intentar algo que realmente no funciona en forma general. Tengo otra pregunta para Gustavo. Yo he visto que algunos colegas, como el doctor Rivera, aparte de la cirugía con instrumentación transpedicular, le hacen vertebroplastia a la vértebra afectada. ¿Qué opinas de eso, Gustavo? Pues no, pues yo no lo hago. Yo pienso que es suficiente con la instrumentación larga. Yo creo que es aumentar el riesgo y la morbilidad. Mira que
Inclusive yo también iba a hacer un comentario con el resultado quirúrgico de esa paciente, y es que uno a veces siente que quiere tener mucha estabilidad, entonces se excede un poco en la inyección del cemento en los tornillos, y desafortunadamente en cirugía, digamos que uno muchas veces no es capaz como de cuantificar realmente qué tanto le está poniendo al tornillo. A veces uno, digamos, uno exagera pensando que más, que poniendo más cemento es más estabilidad. Me gustó mucho el artículo que mostró Mauro, que yo no lo conocía, que indica que inyecciones limitadas de cemento también pueden favorecer significativamente la estabilidad. Entonces, pues Nacho, yo pienso que con la instrumentación larga es suficiente, y pienso que inyectar más cemento aumenta más los riesgos, especialmente en los pacientes que tienen indicación clara de cirugía. Por ejemplo, esta paciente específicamente, mira que tenía el muro posterior roto, tenía algo de fragmentos en el canal, realmente la vértebra se veía muy fragmentada, entonces pensaría yo que es aumentar el riesgo quirúrgico.